Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a continuar con las cosas básicas que tenemos que conocer del procedimiento administrativo antes de iniciarlo. O sea que vamos a machacar la Ley 39/2015 desde el artículo 1 al artículo 53 para quedarnos con lo mínimo de lo que nos pueden preguntar en la parte teórica o en el supuesto práctico. O sea que vamos a ver palabras, frases o incluso alguna explicación cuando sea necesario para poder reducir al máximo este vídeo y quedarnos con la materia necesaria o con lo mínimo exigible para poder presentarnos al examen. Aunque sabemos de sobra que la Ley 39/2015 nos la pueden preguntar de forma íntegra, vamos a ver una serie de artículos que son los que yo creo que puede ser pregunta de examen. Así que no voy a andar poniendo campanas porque realmente este vídeo es toda una campana enorme, porque todo lo que os voy a comentar es preguntas que pueden caer en el examen que vais a hacer. Así que vamos allá. Artículo 3. Capacidad de obrar. ¿Quién tiene capacidad de obrar ante las administraciones públicas? Las personas físicas y jurídicas. Los menores de edad, para el ejercicio y defensa de aquellos derechos o intereses cuya actuación esté permitida por ordenamiento jurídico, y los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos cuando la ley así lo declare expresamente. ¿Vale? Ojo con esto, o sea, las personas físicas o jurídicas, los menores de edad cuando esté permitido y los grupos de afectados, etcétera, cuando la ley así lo declare expresamente. Vale. Vamos al artículo 4, que es el concepto de interesado. Nos tenemos que quedar con tres detalles. Fijaros, primero, concepto de interesado es quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, ya sea individuales o colectivos. El segundo es los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos, subrayamos ahí, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Y tres, aquellos que tengan intereses, subrayamos intereses, ya sea ilegítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya caído resolución definitiva. O sea que tenemos los que los promueven, los que tengan derechos y los que tengan intereses pero se personen en el procedimiento. Vale. Y en el punto 3 tenemos la condición de interesado cuando derive de alguna relación jurídica transmisible, pues el derecho habiente, el que quede, sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. En el artículo 5 tenemos la representación, y es que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestaciones pese en contrario. ¿Y quién puede actuar en nombre y representación de otra persona ante las administraciones públicas? Pues cualquier persona física con capacidad de obrar y las personas jurídicas. Sobre todo, se va a tener que acreditar fehacientemente la representación por un medio válido en derecho cuando se vaya a hacer una solicitud, una presentación de una declaración responsable, una comunicación o interponer recurso, desistir de acciones o renunciar a derechos. Ahí sí o sí va a tener que haber una constancia fidedigna de esa representación por cualquier medio válido en derecho. Para las actuaciones de mero trámite se presume la representación, no hay ningún problema. Y si en algún caso no la llevamos de forma correcta la representación y hace falta, pues la administración nos va a dar un plazo de 10 días hábiles para subsanar este problema en caso de que no nos dé uno superior. En el artículo 6 tenemos el registro electrónico de apoderamientos. Si vais para gestión, lo que es el A2, este es un artículo que tenéis que leer con mucho detenimiento y entender perfectamente porque es muy susceptible de que os lo pregunte en la parte de desarrollo, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto. Para el resto de los mortales, administrativos y auxiliares, C2, C1, nos vamos a quedar con tres tipos de tipología, que es lo mínimo que nos pueden preguntar. Que la primera tipología del apoderamiento es que vale para cualquier administración pública y para cualquier actuación, para todo, ¿vale? La segunda tipología es para cualquier actuación administrativa en una administración u órgano concreto. Y la tercera tipología es que únicamente vale para determinados trámites específicos que vengan en el poder, ¿vale? Para cosas muy concretas, que a lo mejor solo puede ser para un trámite en una administración, ¿vale? Duración que tiene estos apoderamientos, 5 años prorrogables. En el artículo 7 tenemos la pluralidad de interesados, bastante importante porque a veces nos lo dejan caer en el supuesto práctico así como una pregunta chorra, pero no lo ponen, ¿vale? Que es que cuando haya una solicitud o un escrito o una comunicación que vaya dirigida a una administración pública y figuren varios interesados,
¿Con quién se va a entender la administración correspondiente? Pues con el que se haya señalado expresamente, pues de 50 personas la que se haya señalado, y si no han señalado a nadie, con el que figure en primer término, por pringao, por estar arriba, con el que figure en primer término, con ese se va a entender las administraciones públicas si no han señalado a nadie en concreto. Parece tonto, pero en el examen luego no lo ponen y a veces dudamos, ¿vale? En el artículo 11 tenemos el uso de medio de identificación y firma en procedimientos administrativos. En el artículo 13 tenemos los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Fijaros, derechos de las personas. Pero este artículo está íntimamente relacionado con el artículo 53, derechos de los interesados en el procedimiento administrativo. O sea que en el 13 tenemos derechos de las personas, cualquier persona tiene una serie de derechos con las administraciones públicas, pero cuando esas personas se transforman o se convierten en interesados o interesadas, también adquieren una serie de derechos como interesados en el procedimiento administrativo. Vale, así que una leída al artículo 13 y 53 como curiosidad de esos derechos que tenemos las personas y también los interesados, por si acaso. En el artículo 14, artículo muy importante, tenemos el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Y aquí siempre cae la típica pregunta de cuál de los siguientes está obligado a relacionarse electrónicamente o cuál de los siguientes no está obligado. Vamos a empezar por el punto 2, que es quién está obligado a relacionarse: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los trabajos o la actividad profesional que requiera de una colegiación obligatoria, los que representan a un interesado que esté obligado a relacionarse de forma electrónica con la administración y la más curiosa, que son los empleados públicos para los trámites y actuaciones que se realicen de ellas en función de empleado público o en su condición de empleado público. Pero un empleado público que actúe como una persona física o civil, ¿tiene esa obligación? No. Solo cuando sea un empleado público y actúe o en trámites en ella por razón de su condición de empleado público. Fuera de su horario laboral, es una persona física más. Y aquí nos vamos al punto 1. Que las personas físicas pueden elegir en todo momento, y esa es la frase, en todo momento, si se comunican con las administraciones públicas a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, que hay en algún momento en que pueden estar obligadas, ¿vale? Lo más importante es que las físicas en cualquier momento pueden modificarlo, lo hayan iniciado en formato normal, en papel, tradicional de toda la vida, y luego quieran continuarlo en formato electrónico, o al revés, hayan empezado en formato electrónico y luego quieran el tradicional. En todo momento pueden modificarlo. Y el resto están obligados. El artículo 15 es la lengua de los procedimientos. Artículo muy importante, porque la lengua de la Administración General del Estado es el castellano. ¿Pero podemos utilizar otra lengua en un territorio que tenga lengua cooficial? Sí, por supuesto, ningún problema. Nos podemos comunicar con la administración en la lengua cooficial y ella nos va a responder en esa misma lengua. Pero si hay varios interesados en el procedimiento y hay discrepancia, el castellano, aunque se le puede pedir que los documentos o testimonios se traduzcan como usuario final en el idioma que ellos elijan. Vale, ojo con este tema, porque en el supuesto práctico a veces nos intentan liar. Nos dicen que estamos en un territorio, provincia, ciudad, comunidad que tenga lengua cooficial y dirigimos un escrito a un ministerio. Y nos preguntan, ¿qué lengua se usará? Ojo, porque si no dice que ese ministerio está ubicado en la misma ciudad, provincia o comunidad en la que tú estás y tiene lengua cooficial, es como si lo enviases al ministerio central. ¿Vale? Ojo con este tema porque lo han jugado bastante bien alguna vez. Si dicen, dirijo a Fomento que está ubicado en Castellón, ¿puedo utilizar la segunda lengua que es el valenciano? Sí. Dirijo un escrito al Ministerio de Fomento. Y no dice nada más, es el castellano. ¿Vale? Ojo, que hay mucha maldad en los supuestos prácticos. En el artículo 19, como curiosidad, es la comparecencia de las personas que solo pueden estar obligadas, ya sea de forma presencial o de forma electrónica, a comparecer ante las administraciones públicas cuando haya una norma con rango de ley que respalde esa comparecencia, ¿vale? Por si acaso nos cae la pregunta, ¿cuándo pueden hacer una comparecencia? Solo cuando esté con una norma con rango de ley. El artículo 21 habla de la obligación de resolver, que es un artículo muy importante. Vamos con la parte inicial o básica, que es que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo pacto,
convenio, declaración responsable o comunicación, que esto va por otra vía. En el caso de prescripción, renuncia al derecho, caducidad, desistimiento o la desaparición sobrevenida del objeto, la Administración hará una resolución, que sigue siendo una resolución, que consistirá en la declaración de esa circunstancia. Y ahí lo dejo. Perfecto. Ahora sí, la parte gorda del artículo. Y la pregunta: ¿cuál es el plazo máximo en que debe notificarse la resolución de un procedimiento? Pues el que diga su norma reguladora. Si no nos dice nada, es el que diga su norma reguladora. Eso sí, este plazo, el que diga la norma, no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Vale. Y si no dice nada la norma reguladora sobre el plazo máximo, pues este será de 3 meses. ¿Vale? El que diga la norma, máximo 6 meses, salvo que una ley o la Unión Europea diga uno mayor, y si no dice nada, 3 meses. ¿Y desde cuándo empezarán a computar los plazos? Si lo iniciamos de oficio, desde el acuerdo de iniciación. Muy importante esta parte para los supuestos prácticos, ¿vale? Porque hay que fijarse muy bien cómo se ha iniciado el procedimiento, que es lo que vimos en el vídeo anterior. ¿Cómo se inicia el procedimiento? ¿De oficio o a solicitud? Si es de oficio, los plazos empiezan a contar desde el acuerdo de iniciación, y si es desde persona interesada, desde que haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación, ¿vale? Que lo puede haber presentado en cualquier organismo, incluso hasta en correos, y puede ir dando vueltas, pero los plazos no empiezan a contar hasta que llega al registro electrónico del órgano competente para su tramitación, y ahí nos van a querer liar con muchas fechas, ¿vale? Y si es de oficio, desde el acuerdo de iniciación. Seguimos. En el artículo 22 tenemos la suspensión del plazo máximo para resolver. Echarle un buen vistazo a este artículo, pero quiero que os quedéis con un detalle. Fijaros en el apartado 1, la frase, ¿qué es lo que pone? El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos. Leída esos casos, por si acaso. Vamos al punto 2. El transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá, marcamos, en los siguientes casos. O sea, que en el punto 1 son posibilidades que se pueda suspender el procedimiento, pero puede que no ocurra, ¿vale? Puede que no se suspenda el procedimiento aunque ocurran esas causas del punto 1. Pero si son algunas de las causas del punto 2, sí o sí se va a suspender el procedimiento en tanto se resuelvan esas causas. Y la más importante de todas es el 2.c, que es la recusación. Vamos a ver ahora el artículo 23 y 32, que es la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, artículo 23, y la ampliación a secas del artículo 32. En el artículo 23 nos habla que cuando ocurran las circunstancias de lo que viene regulado en el artículo 21.5 y se hayan agotado todos los medios personales y materiales disponibles, se podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, que no podrá exceder del superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. O sea que lo que se puede entender aquí es que si se han agotado todos los medios personales y materiales cuando se intenta resolver algo del 21.5, se podrá como duplicar el plazo, ¿vale? Si puede dar 2 meses y se han agotado los medios personales y materiales, se puede dar otros 2 meses. La pregunta del examen, ¿dónde va a estar? En el punto 2, que es: contra el acuerdo que resuelva la ampliación de plazos no cabrá recurso alguno. Ahí está la pregunta. Vale. Ya nos vamos al 32, que es la ampliación, y cuando normalmente nos hablan de ampliación se refieren a este artículo. Y es que la administración, ya sea de oficio o a petición de los interesados, podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos y, ojo, que no exceda de la mitad de los mismos, y siempre y cuando no perjudique a la tercera, o sea que se podrá ampliar hasta la mitad. Vale. ¿Cuándo normalmente o se va a ver con buenos ojos o se va a conceder esta ampliación? En los procedimientos que se tramiten en misiones diplomáticas, en oficinas consulares o en aquellos que, aunque tratándose aquí en el interior, tenga que completar algún trámite en el extranjero, o los que intervengan interesados residentes fuera de España, ¿vale? Se podrá ampliar hasta la mitad del plazo, cuando vayan a ver documentos o lo que sea de cosas exteriores.
La pregunta de examen en el apartado final: en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido, ¿vale? O sea que contra el acuerdo de ampliación del artículo 23 no cabe recurso alguno. Contra la ampliación del artículo 32 no puede ser nunca contra un plazo ya vencido. Para finalizar este vídeo nos vamos a quedar con el artículo 24 y 25. En el siguiente vídeo veremos el resto de artículos que quedan pendientes de esta primera parte. El artículo 24 nos habla del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Y aquí, para reducirlo lo máximo posible, os hago yo la pregunta. Como norma general, ¿cómo se entiende un silencio administrativo a solicitud del interesado? Pues se entiende estimatorio, positivo, ¿vale? Porque el artículo este nos dice que el silencio administrativo legitima al interesado, a los interesados, para entender la estimada por silencio administrativo. Fantástico, ¿vale? Pero la administración con esta ley se guarda una carta, y no pequeña, porque dice: se va a considerar estimado excepto estas causas. Que una norma con rango de ley, una norma de derecho en la Unión Europea, una norma de derecho internacional aplicable en España diga lo contrario. Cuando el procedimiento, o sea, cuando esa solicitud tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, y una ley disponga el carácter desestimatorio de ese silencio, que deberá fundarse en concurrencia de razones imperiosas de interés general. Otra. En los relativos al derecho de petición del artículo 29, desestimatorio. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. También va a ser desestimatorio. Los que impliquen ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, desestimatorio. Responsabilidad patrimonial, si no contestan, desestimatorio. Procedimiento de impugnación de actos, disposiciones y revisiones de oficio, desestimatorio. ¿Vale? Básicamente este último es los recursos. Cuando no nos contestan a un recurso, desestimado. ¿Vale? Entonces tenemos claro que la norma general dice que es estimatorio, salvo todas estas causas. Y un poco más abajo el artículo nos habla del doble silencio administrativo, que se puede transformar en positivo. Fácil de entender en la teoría, difícil en la práctica. Vamos a ver, os lo explico. Tenemos una solicitud de interesado. No nos contesta la administración y ese silencio se entiende negativo. El que resuelve, importante conocerlo, no pone fin a la vía administrativa, y yo, como no estoy de acuerdo con ese silencio negativo, pongo un recurso de alzada a su superior jerárquico. Tengo un silencio negativo, recurso de alzada al superior. El superior jerárquico, que ya sí que va a poner fin a la vía administrativa, no me responde y tengo un doble silencio administrativo. En estos casos, la ley dice que con el doble silencio administrativo, cuando se presenta un recurso de alzada, se transforma en positivo. Y yo digo: toma ya, 2 veces que no me ha contestado la administración, al final consigo uno positivo. Pero la ley dice: ojo, se transforma en positivo, salvo que no sea alguna de las causas que ya has visto. Lo de que una norma con rango de ley, el patrimonial, la impugnación de actos, se transfiere al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público. Si es alguna de esas causas, me da igual que haya un doble silencio. Sí o sí va a ser que no. ¿Vale? Desestimatorio. Seguimos, porque esto está muy bien, lo que viene ahora del artículo. La estimación por silencio administrativo, como tal, tiene a todos los efectos acto finalizador del procedimiento. ¿Por qué? Porque la resolución posterior que haga la administración solo puede ser confirmatoria del mismo. O sea que si el silencio administrativo se entiende positivo, la resolución posterior que va a hacer la administración es positiva. Pero si el silencio administrativo se entiende negativo, será una resolución sin vinculación al sentido del silencio. O sea que si yo entiendo que el silencio es negativo, la resolución posterior lo más normal es que sea negativa. Pero la administración puede cambiar de parecer y hacerla positiva, sin vinculación. Positiva, siempre positiva. Negativo, sin vinculación, negativo o positivo, ¿vale? Eso sí, el silencio administrativo como tal se puede hacer valer ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, ¿vale? Habrá una resolución que puede ser lo que es un certificado del silencio administrativo que se puede hacer valer en cualquier parte, y ese certificado se expedirá de oficio en el plazo de 15 días desde que se resuelve el procedimiento, ¿vale? Y aquí dejamos el artículo 24. El artículo 25, mucho más sencillo que el anterior, nos habla de la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio. Y aquí se abren 2 vías.
si la iniciación de oficio era algo positivo para el interesado o si la iniciación de oficio era algo negativo para el interesado. O sea, que si era un reconocimiento, una constitución de derecho o alguna relación jurídica favorable para el interesado y ha habido silencio administrativo de oficio, recordamos, se entiende desestimado, ¿vale? Si era favorable, iniciado de oficio, desestimado. Si es desfavorable, iniciado de oficio, que ya puede ser pues potestades sancionadoras, de intervención, desfavorables o de gravamen, pues en una multa, iniciado de oficio, por ejemplo, cuando termina el plazo, pasa el plazo máximo y no resuelve la administración, se produce la caducidad, ¿vale? Ahí está la diferencia. Si es iniciado de oficio y se entendería que fuese positivo, desestimado. Si es iniciado de oficio y es malo para el interesado,